Ahí sí. Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de esta tarde y le voy a pedir a mi hermano José que comience con una oración. Oramos. Amado Dios, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús, esta tarde, día miércoles, Señor, una vez más, damos gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta acá, poder orar, Señor, poder estudiar, poder aprender y seguir, Señor, conociendo nuestra iglesia conforme al modelo de Dios basado en Efesios 1 del 15 al 23. Gracias a Dios por los hermanos que han llegado y también por aquellos que vienen atrasados. Dios, apura sus pasos, cuídalos, protégelos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente de estudiar, de aprender de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el día de hoy tenemos nuestro capítulo número 14 de este estudio de nuestra iglesia conforme al modelo de Dios. Y nos encontramos en el punto 3, que es la pertenencia a la iglesia local. ¿Ya? Hemos revisado este punto 3, quién es un cristiano, el mandato a ser parte de la iglesia local. Vamos a comenzar más adelante con las prácticas de la iglesia local y hemos avanzado, ¿no es cierto?, todo este camino. Y el punto ya de la pertenencia a la iglesia local, definimos primero quién es un cristiano. Y esto también lo tenemos que tener en mente y recordarlo porque nos va a ser de mucha utilidad para complementarlo con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Nuestro rol como sacerdotes. Los sacrificios actuales, que son sacrificios espirituales, pero seguimos haciendo sacrificio. Y comenzamos hoy día, dentro de la pertenencia a la iglesia local, la definición de iglesia local. ¿Ya? Ahora, en general, el concepto de iglesia local, o como tal, como iglesia local, no hay una definición, digamos, estructurada en la Biblia, pero sí se construyen, construido esta definición, ¿no es cierto?, a partir de la enseñanza que la Biblia nos hace acerca de una iglesia local. ¿Ya? ¿Y qué entendemos nosotros por iglesia local en términos generales? De la provincia, ¿ya? General, claro. Bueno, la iglesia local, esto es una definición construida, les vuelvo a decir que no existe una definición en la Biblia, digamos, estructurada al respecto, pero tiene los componentes que se necesita para entender el concepto. La iglesia local se define como un grupo de cristianos. Esto es importantísimo. ¿Recuerdan ustedes cómo se definía un cristiano desde el punto de vista bíblico? No, antes de nacido de nuevo, ¿no es cierto? Alguien que ha nacido de nuevo. Entonces, el punto principal del concepto de iglesia se define como un grupo de cristianos. Entonces, en una iglesia local, ¿no es cierto? Por supuesto que en el servicio, por ejemplo, del día domingo, que es un servicio general, nosotros tenemos una población de personas en la cual el alto porcentaje somos hermanos, hay un porcentaje probablemente de simpatizante, pero también hay un porcentaje que a lo mejor no es ni lo uno ni lo otro y viene acompañando a alguien o viene porque quiere conquistar a alguien, ¿no es cierto? Como solían venir los pololos con las hermanas jóvenes en un principio. Entonces, pero el concepto de iglesia local necesariamente implica que es un grupo de cristianos. Grupo de cristianos. Eso compone una iglesia. ¿Ya? Y que están organizados en una comunidad que se reúnen
¿no es cierto? De forma regular y sistemática, ¿no es cierto? De forma regular y sistemática. Eso es súper importante. No es de forma esporádica y caóticamente. No. Hay un propósito por el cual nos reunimos, hay razones, hay objetivos específicos por los cuales nos reunimos, y este grupo de cristianos practicamos la koinonía. ¿Recuerdan lo que significa la palabra koinonía? Comunión. ¿Qué más? Compartir. Básicamente, koinonía significa compañerismo. ¿Ya? El compañerismo. Ahora, cuando hablamos de koinonía, es un compañerismo de cristianos. Es decir, yo, por ejemplo, participo en un club de cueca o en un club digamos, folclórico. Tengo un compañerismo, pero eso no es koinonía. ¿Se entiende? La koinonía se define como un compañerismo entre cristianos, ¿no es cierto? Eso es también importante de entender dentro del concepto de definición de iglesia local. Ahora, la koinonía nos ayuda a aprender, a vivir la palabra de Dios bajo el cuidado y la supervisión de pastores y servidores debidamente constituidos. Otro aspecto. Si no hay pastores y servidores debidamente constituidos, tampoco es una iglesia. ¿Se entiende? Para que la definamos como iglesia, debe existir cada uno de estos elementos. Esta es una definición muy genérica, ¿no es cierto? Se pueden agregar otras cosas, pero en general, de una forma lo más sucintamente posible, la iglesia local se define como un grupo de cristianos que estamos organizados, ¿no es cierto? Debe haber una organización porque Dios es un Dios de orden. En una comunidad que tenemos cosas en común, que se reúnen de forma regular y sistemática, practicamos la koinonía, aprendemos, vivimos la palabra de Dios. La koinonía, recuerden, es un compañerismo que puede existir a través de una amistad como cristiano. Podemos compartir a lo mejor hobbies, deporte, tiempo de tomar un café, tiempo de estar conversando, pero la koinonía es una cosa que se debe dar. Nos juntamos con cristianos, ¿ya? No exclusivamente, porque también tenemos que tener una apertura hacia aquellos que no lo son, pero con quienes me debiera sentir yo muy cómodo y encontrar, ¿no es cierto?, mi mayor, digamos, desarrollo en cuanto al compañerismo, debiera ser como entre cristianos. ¿No es cierto? Que nos juntamos a lo mejor a comer un asado, nos reímos, todo, pero siempre hablamos del Señor, hablamos de... Eso fluye natural. La koinonía, por ejemplo, uno se da cuenta que es tan maravillosa y tan espiritual que, por ejemplo, uno se puede reunir de repente con un hermano a lo mejor que conoces por primera vez y a lo mejor no lo va a ver nunca más, pero se produce una koinonía porque se conversa del Señor, se habla, se ora y a lo mejor no lo volvemos a ver nunca más. Por eso es que decía que el concepto de koinonía implica necesariamente compañerismo entre hijos de Dios. ¿Ya? Y por supuesto que tiene que haber una supervisión. La supervisión, ya lo vamos a ver bien claramente, cómo es que se debe ejercer. Porque la iglesia no tiene un orden vertical. La iglesia tiene un orden horizontal. ¿Ya? Eso tiene que quedar sumamente claro. Hay un orden, pero la única verticalidad que tenemos todos nosotros es con el Señor. ¿Ya? Todo lo demás es horizontal. ¿Qué significa eso? Que lo que se dice desde el púlpito o lo que un pastor dice o pide o hace tiene que ser siempre también evaluado. No es como, ¿cómo es la palabra que usa el Papa? Infalible. No.
Por supuesto que no. ¿Ya? Los supervisores, los pastores, también nos equivocamos, también nos podemos pegar nuestra pifia, también todas las cosas, y necesitamos corrección, necesitamos todo lo que necesita cualquier hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, bien importante eso. ¿Se entiende la definición? Les recuerdo, esta es una construcción de una definición, no existe una definición específica, como por ejemplo, es pues la fe, la certeza, lo que se espera. No existe eso acá, pero obviamente el concepto de iglesia local existe. ¿Ya? Ahora, analizando la definición. El tema de la iglesia es, algo tan importante, y yo quiero que en esto nosotros, porque mira, si viniste al estudio de las raíces hebreas y no entendiste nada, ya no importa. Si todavía no sabes qué son la casa del norte, la casa del, ya, no importa, ya. Algún día vais a entender en el cielo o más allá. Pero esto es fundamental. ¿Ya? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto es justamente, estamos hablando de la esposa de Cristo. Y nosotros como cristianos, si verdaderamente lo somos, tenemos que saber el valor que tiene para Cristo su iglesia. ¿Por qué? Porque debido a mal testimonio de una iglesia, debido a corrupción en iglesia, debido a muchas cosas, hay algunos que dicen, ya sabes que yo en realidad, como me tocó conversar con alguien, ¿no es cierto? Dice, mira, en realidad si yo creo en Cristo, para mí Dios es lo primero, todo, pero en realidad no quiero saber nada con esto de iglesias inconstituidas, así, no. Puede haber tenido decepción, puede haber tenido motivación, pero eso no descalifica ni nos autoriza, por decirlo de alguna forma, a rechazar a la iglesia. La iglesia, ¿no es cierto? Una iglesia sana no es una iglesia perfecta. Hay desgraciadamente muchas iglesias insanas, donde hay liderazgos abusivos, donde hay extorsión, robo abiertamente, ¿no es cierto? Y una serie de cosas que pasan justamente por no entender que la iglesia es una cosa horizontal. ¿Me entiendes? Que todos estamos bajo la misma constitución, por así decirlo. Entonces, pero si tú estás en una iglesia sana y la única forma de saber si es sana o no es conocer la iglesia, es conocer tu palabra, es saber y cotejar como los bereanos que lo que se enseña es lo que o lo que está enseñándose, es lo que está escrito y se lucha por vivir de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día existe diríamos nosotros, o diría yo, una frialdad muchas veces hacia la iglesia. Hubo un tiempo que en Estados Unidos yo lo vi. Decía, Jesús sí, en inglés por supuesto no lo voy a decir, pero iglesia no. ¿Me entiendes? Eso es una herejía. Cristo murió por su iglesia. Rechazar a la iglesia es rechazar a la esposa de Cristo. Imagínate, yo le dijera, a José, te invito a mi casa, ven, comamos un asado, tengamos coinonía juntos, pero yo tengo una sola condición, José. ¿Cuál me dices tú? A lo mejor traes una ensalada, no, ¿sabes qué? No traigas a tu señora. ¿Sabes que yo en realidad no? ¿Cómo te sentirías tú? Claro, pues. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, Jesús está dentro de mí, pero no, la iglesia no. ¿Cómo cree que se siente Jesús de su esposa? Dio su vida por ella. Entonces, cuidado con eso, con tomar a la ligera la iglesia. Es una broma, por supuesto. Están ambos invitados en algún momento. Lleven la ensalada y la carne. Ya. ¿Se entiende? Entonces, tener cuidado con eso porque es muy fácil contagiarse y empezar a embarrar la iglesia en términos generales cuando a lo mejor hubo un problema en una iglesia en particular. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo analizamos la definición? Es una asamblea de cristianos. Dios nos ha salvado para vivir en comunidad. En comunidad. ¿Dónde vamos a practicar nosotros? En la Escritura aparece, pero 500 veces la expresión
unos a otros, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y eso puede ocurrir solamente en la iglesia local. ¿Ya? Salmo 133, 1. Tenemos que darle tiempo a los hermanos que busquen el ya. Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí. Es Sergito, pero le pusimos un abate tipo cana. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía no es perfección, la armonía es un equilibrio. Es un equilibrio. ¿Ya? Fíjense, Hechos 2:41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya, fíjese la progresión. Bueno, el contexto directo de esto es que efectivamente, producto de la persecución y producto de que, recuerden que esto está inmediatamente después de la predicación de Pentecostés de Pedro. Por lo tanto, en ese instante se añadieron o se convirtieron más o menos 3,000 personas, lo cual significa que mucha gente que venía de lejos, ¿no es cierto?, se quedó por varios meses en Jerusalén. Porque recuerden, los viajes en aquel entonces venía mucha gente. Ustedes se recuerdan cuando dice, no hay gente aquí de los distintos lugares que aparecen nombrados en Hechos 2, eran lugares sumamente distantes, por lo tanto los traslados eran cosas titánicas. Más encima que se quedaron con los apóstoles durante bastante tiempo, varios meses, probablemente un año a lo menos. Y se juntó una comunidad y por eso es que vendían sus cosas y en definitiva tenían una iglesia comunitaria que no es el contexto de hoy en ese sentido, pero sí el concepto comunitario. ¿Por qué? Dice que estaban unánimes, partían el pan, se reunían en el templo, partían el pan en las casas. En ese entonces todavía no empezaba la persecución de los fariseos, por lo tanto el templo seguía siendo un lugar de aglutinamiento, no dentro del templo, sino que en el atrio del templo, que era una explanada gigantesca que había construido Herodes, ahí se reunían ellos, tenían un punto común, ¿ya? Entonces, pero hacían vida de comunidad y con alegría, dice. Partían el pan, todo ese concepto, y el Señor es el que seguía añadiendo por medio del evangelismo que ellos hacían los hermanos nuevos a la iglesia. ¿Ya? No. Ahora, la asamblea de cristianos, para vivir en comunidad, como dijimos, nos reunimos con regularidad y aparece un concepto que es importante, un lugar común. ¿Ya? Un lugar común. Nosotros vamos a ver cómo hay un proceso. ¿Por qué? Porque las iglesias empiezan a surgir de pequeñas células que se van aumentando y en un momento determinado Dios levanta un pastor
y entonces comienza ya el proceso de una iglesia como tal. ¿Ya? Hebreos 10. 23 al 25. No, este no lo vamos a leer. Perdón. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Ya. ¿Se dan cuenta? Exhortándonos, animándonos unos a otros. Eso es lo que ocurre en la iglesia. ¿Ya? Nos animamos, nos exhortamos, nos corregimos, nos apoyamos unos a otros. ¿Ya? Y no tengamos la mala costumbre de no congregarnos, sino que tengamos la sana costumbre de congregarnos. ¿Ya? Bien. Romanos 16, 5. 4, perdón, Romanos 16 es desde el 3 al 5. Del 3 al 5. Ya. Romanos 16, del 3 al 5. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ya. Entonces ya vemos a Priscila y Aquila, un matrimonio que Dios había levantado, que estaban ya liderando una iglesia en su casa. ¿No es cierto? Cuando dice la iglesia que funciona en su casa, está hablando de una iglesia ya local. ¿No es cierto? Por ejemplo, nuestra propia iglesia comenzó en la casa de nuestro hermano y pastor Daniel Dix, ¿no es cierto? Comenzamos ahí, cuando él se fue, pasamos a mi casa, estuvimos un tiempo en mi casa, después Dios fue añadiendo y nos trasladamos a un club rotario, arrendamos un salón, por la gracia de Dios seguimos creciendo, arrendamos un salón en la universidad, ¿no es cierto? Tuvo que salir rápido de ahí porque pasaba en paro esa cuestión y teníamos que... Era un desastre. Oye, ¿verdad? Y teníamos que entrar a sacar los parlantes y toda la cuestión y así no nos dejaban entrar. Y una vez me acuerdo, ya estábamos, pero la cosa se estaba poniendo color de hormiga y por ahí, déjenlo pasar, el pastor. No tengo idea quién habrá sido, pero entre la multitud así es que sí podemos entrar y sacar las cosas. Bueno, tuvimos que salir de ahí. Y después el Señor nos bendijo con este lugar. ¿Ya? Entonces, en ese proceso. Pero, por eso decíamos al principio, regularidad y en un lugar específico. ¿Por qué? Porque eso nos va dando a nosotros un sentido de pertenencia. ¿No es cierto? Ya la casa de Priscila y Aquila estaba identificada como, ¿no es cierto?, donde se reunía la iglesia. ¿Ok? 1 Corintios. Primera Corintios 16, 19 y 20. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ya. Entonces ya dice las iglesias, ósculo es beso por ser. Las iglesias de Asia os saludan. Entonces está hablando de varias iglesias locales. Recuerde que el apóstol recorría la zona y visitaba, ¿no es cierto?, estas iglesias locales, y por lo tanto cuando llegaba a otro lado decía, les traigo saludos de las iglesias de Asia, de las iglesias de acá. Entonces eso ocurría. Entonces, regularidad en un lugar común. Colosenses 4, 12 al 15.
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Ninfas, la iglesia que está en su casa. Ahora, no necesariamente la casa que se levantaba como un lugar fijo era la casa de un pastor. Podía ser muchas hermanas nobles, dice, pusieron sus recursos y uno de esos recursos importantes era un sitio donde poder reunirse, ¿no es cierto?, la iglesia local. ¿Ya? Y Filemón 2. Versículo. No, 2 nomás. Tiene un solo capítulo. Filemón 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Ahí está, en la casa de Arquipo, ¿no es cierto? Ahí tenemos un pastor, compañero de milicia, dice, en su casa la iglesia. Entonces, la definición de iglesia local es una asamblea de cristianos que tenemos coinonía, ¿no es cierto?, que nos reunimos con regularidad y en un lugar común. ¿Qué día se reunía la iglesia a partir de Hechos en adelante o del tiempo de los apóstoles antes que Jesús ascendiera? El primer día de la semana, ¿no es cierto? El primer día de la semana. Había una regularidad, todo o cada primer día de la semana, va a decir el apóstol Pablo. Y no solamente ese día, sino que había otros días también de reunión. En el caso de la iglesia de Jerusalén era una cosa diaria porque todos vivían ahí en comunidad. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende esta parte? Ok. Entonces, además de eso, en la iglesia se vive la palabra de Dios. Nosotros cuando estamos en el mundo, ya sea trabajando, con familia, con amigos, con personas en general que no conocen al Señor, nosotros vivimos la palabra de Dios de una manera que es básicamente el testimonio, ¿no es cierto? El testimonio. Y la predicación del Evangelio cuando el Señor abre la puerta. Pero dentro de la iglesia vivimos la palabra de Dios a través de animarnos con ella, corregirnos con ella, alabar con ella, ¿no es cierto? Vivimos la palabra de Dios. ¿Ok? Salmo 22, 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Ya, entonces descendencia, está hablando ahí. Aunque eso, por supuesto, es un pasaje del Antiguo Testamento, sabemos que es aplicable al Nuevo Testamento porque nos seguimos reuniendo, ¿no es cierto?, con el mismo propósito de alabarlo, de aprender, de proclamarlo. ¿Ya? 89.5, Salmo 89.5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Ya? 6, 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ya. Entonces también practicamos la corrección, mansedumbre, ¿cierto? Siempre pensando, estamos practicando la palabra de Dios. Cuando practicamos la palabra de Dios en la iglesia, en la coinonía de la iglesia, nos animamos, nos exhortamos, nos corregimos, nos disciplinamos. Todo eso, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Exactamente. Sobrellevar las cargas unos sobre otros. Es decir, ayudarnos, apoyarnos. Pero para eso nosotros tenemos que tener coinonía. Significa, ¿no es cierto?, que debemos tener, por eso es que en la iglesia debe existir amistad entre hermanos. Algunas amistades más profundas, más cercanas, y deben existir en la iglesia. Quiera Dios que la iglesia sea el lugar donde tú tengas tu mejor amigo, tu mejor amiga, con la cual que sea una hija, un hijo de Dios, al cual tú puedas, por ejemplo, rendirle cuentas de una situación que tú estás viviendo, un pecado del cual quieres escapar y puedas encontrar esa dirección, ese apoyo que se necesita. Justo cuando dije pecado lo cortaron. Entonces, ¿por qué? Porque es el lugar donde debemos encontrar eso. Pero es triste cuando no existe esa apertura. No estamos hablando de una cosa masiva, estamos hablando de generar vínculos de amistad profundo en la iglesia. Tener amor por todos, por supuesto, y disposición a todos. Pero debo tener amigos, amigas íntimas en la iglesia. Porque tampoco sirve muchas veces decir, no, si yo en realidad, yo soluciono todas las cosas con el Señor. Esa autosuficiencia es peligrosa. Claro, la solucionamos con el Señor, pero somos humanos y para eso Dios nos ha puesto en comunidad, para apoyarnos, para ayudarnos. Ahora, no está ahí, pero busquen Filipenses capítulo 4, que esto fue una revelación ahora. 4:4. Filipenses 4:4. 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pausa. Entonces, ¿cuál es la motivación del regocijo? El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya. ¿Eso está en singular o está en plural? Plural. Nos regocijamos en el Señor. Por eso es que un cristiano verdadero jamás va a prescindir de la iglesia. Hay personas que se dicen, no, yo soy cristiano, pero en realidad no voy a la iglesia, no me interesa, no me llena, no me llega. Y todas estas palabras que muchas veces se dicen, probablemente esa persona no sea cristiano. Porque necesitamos del cuerpo. La vida es donde practicamos el unos y otros. Todo lo que está acá, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento está en plural, no está en singular. Ok. Estamos en supervisión amorosa de pastores y ancianos. Jeremías 6:17. No me acuerdo de ese versículo. Capaz que 16. No es ese. 1 Timoteo 4, 6 al 10.
1 Timoteo 4, 6 al 10. Si tú enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ya. Entonces dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. La supervisión comienza, primero que nada, ¿no es cierto?, con la enseñanza. La enseñanza. Ahí mismo, en el mismo capítulo 4, versículo 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Un pastor, un supervisor, sobre todo un pastor, un supervisor, un anciano, debe saber que el primer llamado que tenemos es a enseñar. Enseñar. La supervisión parte por enseñar. ¿Ya? No es controlar. No es controlar, es enseñar. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, que todos se puedan beneficiar de esa enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ya, esa salvación no es de salvación de la salvación del infierno, sino que nos vamos a salvar de caer en pecado. Ya, eso es lo que está diciendo. Por eso dice, ocúpate de estas cosas. Ten cuidado de ti mismo. Todo supervisor debe siempre tener cuidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque es ahí donde Satanás va a tentar, donde Satanás va a meter falsa doctrina, una serie de otras cosas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ya? 2 Timoteo 2. Versículo 24-26. Perdón. Desde el 22. Estamos hablando de cómo se debe hacer la supervisión y estamos enfocándonos en el supervisor. 2 Timoteo 2, versículo 22. 22 al 26. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Entonces, un supervisor nunca debe ser contencioso, ¿no es cierto? Dice amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento cuando se ejerce un liderazgo como Dios quiere que sea, ¿no es cierto? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mansedumbre. Por si quizás, porque es Dios quien produce el arrepentimiento. Por eso es que nunca uno puede obligar, manipular, extorsionar, amenazar. Nada de eso no es algo que Dios permite bajo ningún punto de vista. Eso es lo que la Escritura dice. Si usted no tiene un liderazgo de esas características, que no significa un liderazgo débil, significa un liderazgo firme, pero no estamos nosotros, no se nos es permitido, ¿no es cierto?, dañar de esa manera al rebaño, porque las ovejas son de Dios.
¿cierto? No tengo yo autoridad para pedirte algo que la Biblia no consigna. ¿Se entiende? Ni siquiera si vas a realizar un trabajo, ni siquiera si vas a servir en un ministerio. Se pide responsabilidad, se pide todo eso, pero no se puede obligar, no es así como funciona esto. Ni coaccionar las cosas, ni amenazar, ¿no es cierto? Cuando se amenaza, si no viene, va a perder la salvación, si no diezman, va a perder la salvación, si no esto, todas esas cosas que en definitiva se hacen para oprimir. Entonces la gente está con miedo y eso no va a existir. No es así como el Señor quiere. Fíjense que dice, huye de las pasiones juveniles. Bueno, eso ya no corre para mí, pero sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Sigue en eso, ¿no es cierto? Desecha, hay mucho que desechar. Las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contienda. A veces uno tiene que seguir el camino. Hay muchas cosas que pueden suceder, pero hay que, ¿por qué? Porque el rebaño tiene que estar siempre por sobre cualquier cosa. Y no se olviden, el siervo del Señor no debe ser contencioso, amable. Debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Mansedumbre para corregir. Puede haber firmeza para disciplinar, pero no puede ser, no estamos llamados a maltratar a las personas. Aun cuando nos puedan haber hecho mal, no ese es el camino. ¿Ya? Muy claro eso. Primera de Pedro 5. Entonces ahí, si una persona de carácter fuerte, el Señor tiene que ir moldeando justamente el carácter, y tiene que irse sometiendo a lo que dice la palabra, porque claro, es que el carácter, claro, el temperamento, hay personas que tienen temperamento más sanguíneo, todo, pero aún así no debiera haber un maltrato nunca. ¿Me entiendes? Y si lo llega a haber en un momento determinado, en una discusión que a lo mejor se pasó de la línea, tiene que existir el pedir perdón, el restituir. Somos humanos, ¿me entiendes? A veces la cosa se sale de los límites, pero no significa que nos quedamos ahí y yo soy el pastor y no tengo por qué pedirte perdón. Soy un ungido. Primera Pedro 5. Primera Pedro 5, del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, apacentar es alimentar. Cuando llevaban a las ovejas, por ejemplo, a pastos verdes, y las ovejas estaban tranquilas porque el pastor las cuidaba, ¿no es cierto? Estaban comiendo bien. Eso es, que estén tranquilas, no que estén comiendo así. ¿Entienden? No. Apacentar, que estén confiados, tranquilos. No existe esta cosa. No como teniendo señorío, no se olviden. El único Señor es Jesús. ¿Ya? Amén. El orden en la iglesia es horizontal. La única verticalidad que tenemos todos nosotros es con el Señor, con Cristo. ¿No es cierto? La horizontalidad implica que algunos estamos en una posición de mayor responsabilidad en un aspecto, pero no son jefaturas. No existe eso. Ok, ¿se entiende? Entonces, todo esto tiene que ocurrir en la iglesia local. Y, por supuesto, una congregación sujeta en amor. Efesios 4, del 2 al 6. Efesios 4, del 2 al 6.
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pausa. Miren que resulta un poco curioso. Fíjense lo que dice. Humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que la otra persona, supongamos lo estamos viendo con otra persona, ¿no es cierto? Si me está pidiendo humildad es porque voy a tener una tendencia digamos, a exaltarme. Mansedumbre, porque voy a tener una tendencia a rebelarme. Dice, soportándoos con paciencia. ¿Por qué dice soportándoos con paciencia? Porque la relación interpersonal, aunque seamos hermanos, no siempre va a ser todo lo fluido que uno pudiera creer. Pero tenemos que soportarnos con paciencia. ¿Ya? Entonces, y dice, los unos a los otros en amor. Como que en amor no tiene nada que ver con lo anterior, pero es en amor porque es el amor de Dios. Porque te digo una cosa, Dios nos soporta con paciencia. Él nos soporta con paciencia. Desde antes que nos llamara, soportó con paciencia toda nuestra pecaminosidad y soporta con paciencia toda nuestra pecaminosidad, aún siendo hoy sus hijos. Entonces, cuando dice perdónense unos a otros así como Cristo los perdonó, se está refiriendo a eso. El amor de Dios no es el amor que yo tengo en mi mente, que es un amor normal hacia una esposa, hacia un hijo, en fin. El amor es el amor de Dios que no es por causa de, sino que es a pesar de. A pesar de que soy así, Dios me ama. Entonces, el soportarse es muy importante. ¿Por qué? Porque una iglesia sana, una de las características que va a tener, en primer lugar, por la gracia de Dios, va a permanecer en el tiempo. Una iglesia sana normalmente tiene poca rotación, tiene mucha gente que se agrega, hermanos que se agregan, pero no mucho hermano que sale. Por lo tanto, la gran mayoría de nosotros, si el Señor demora su venida, vamos a envejecer más acá. ¿No es cierto? Y nos vamos a poner, vamos a necesitar más paciencia unos con otros. Sí, sí. ¿No es cierto? ¿Qué fue lo que dije? Como fue un funeral de un pastor viejito que ya partió de la presencia del Señor. Así acá. Bueno, y despedimos, ¿cómo se llama la niñita? Y despedimos, porque era, ¿cómo se llama la niñita? Así va a estar yo después. Bien, entonces, por eso es tan importante eso. Solícito, estamos en el 4. En el 4.2. 4.2. Ya, sigue. Sí. El 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito en guardar la unidad. Esa debe ser una actitud permanente de cada uno de nosotros. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya. Entonces, una congregación que se sujeta en amor, que es capaz, ¿no es cierto?, de guardar la unidad, buscar el vínculo de la paz, recordar esa unidad de un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, sabiendo que debemos practicar la humildad, la mansedumbre, soportándonos, tener paciencia unos a otros y tener amor los unos con los otros. ¿Ya? Y la última es Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Perdón, del 16 y 17. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no
nos es provechoso. Entonces, si tenemos una supervisión amorosa de los pastores y los ancianos y tenemos una unidad en amor, entonces, si tenemos ese tipo de supervisión, el deber nuestro es sujetarnos. Porque ya tenemos claro que el pastor no debe tener señorío, no puede tener señorío, tiene que hacerlo de forma amorosa, no debe ser contencioso, debe cuidar de la grey, no por ganancia deshonesta, debe dedicar su vida a la grey. Porque el pastor no es solo un predicador que aparece el día domingo, no, el pastor tiene que estar disponible a la hermandad, vive para la hermandad. Eso es lo que debe hacer el pastor. ¿Se entiende ese coso? Entonces, necesitamos entender eso. Esa es la razón por la cual dejamos nuestro trabajo secular y nos dedicamos completamente a la iglesia, porque de lunes a domingo o de domingo a domingo nosotros estamos para la iglesia. Eso es, hermanos, lo que se demanda de aquellos que hemos sido llamados al liderazgo, al pastoreo, horizontalmente, nunca verticalmente. Entonces, en ese tenor necesitamos también entonces nosotros sujetarnos. Sujetarnos, ¿para qué? Para que la labor, dentro de todo lo posible, sea siempre llevadera. Porque las cosas no se hacen porque sí. Todas tienen un propósito. No siempre es fácil. Ahora, en oportunidades nos equivocamos. Claro que sí. Claro que sí. Pero eso es una realidad para un pastor, para un médico, para un ingeniero, para un profesor, para un vendedor, para lo que sea. O sea, es una realidad. Pero en el fondo la situación es esa. Entonces, ese es un resumen de la iglesia local, porque la próxima semana vamos a ver la iglesia universal. Ahora, un cristiano o alguien que se llama cristiano o se reconoce como cristiano, pero que no pertenece a una iglesia local, tampoco es parte de la iglesia universal. ¿Ya? Porque la iglesia universal está constituida de iglesias locales a lo largo y ancho de todo el planeta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro esto? Sí. Así es. Así es. Sí. Siempre el broche de oro. Sí. ¿Ah? No, fue una revelación. Que Dios es nuestro amparo y fortaleza, la iglesia, eso. Bien. Ok. ¿No hay más preguntas? Bien, nos retiramos. Oremos. Oramos, Dios, esta tarde una vez más en tu santo nombre. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá, escuchar de tu palabra, Señor, ser enseñados, de conocer, Señor, la iglesia local, y te damos gracias porque pertenecemos a una iglesia local, donde cada una de estas cosas, Dios, tenemos que atesorarlas, aprenderlas, recordarlas, Dios, y colocarlas en práctica. Gracias también, Dios, por los pastores que nos dirigen, Señor, que nos enseñan, cuida de su vida, de sus familias. También, Dios, esta tarde, al regreso a nuestro hogar, te pedimos, Señor, que tú seas cuidándonos, y damos gracias una vez más por esta reunión, por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.